Hola, hola mis amigos amantes de la tecnología, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Mira Cómo Se Hace. Hoy te enseñaremos cómo activar la insignia de fan destacado en tu página de Facebook. ¡Comencemos! Para muchas personas, ser fan destacado de una página es motivo de orgullo. Si tú quieres brindarle esa sensación a tus seguidores, hoy te explicaremos cómo puedes activar la insignia de fan destacado en tu fanpage. Eso sí, antes de comenzar, como siempre, te recuerdo que si haces clic en el enlace de la descripción, llegarás directamente al artículo web y allí encontrarás el proceso de forma detallada, ¿ok? Dicho esto, prosigamos con la explicación. Bien, fíjense, a manera de resumen, hay que destacar algo sumamente importante. Para poder activar la insignia de fan destacado en tu cuenta de Facebook, primero debes de tener una fanpage. Adicional a esto, la fanpage al menos tiene que tener 28 días de haber sido creada, pero esta no es la mayor dificultad. Lo que es más complicado es que debes de tener al menos 10.000 seguidores en tu fanpage, ¿ok? Te somos claros desde un comienzo para que sepas si realmente puedes activar la insignia de fan destacado en tu cuenta o si de momento no puedes, ¿ok? Una vez que tengas estos requisitos cumplidos, también tienes que hacer un cambio adicional. ¿Cuál es? Hay que instalar una plantilla de video en tu cuenta de Facebook. Es algo sumamente sencillo. Te vas a la parte de configuración. En el menú de la parte izquierda buscas la opción de plantillas y pestañas y allí buscas la plantilla de video. ¿Ok? Se conoce como Video Page. Una vez que ya tienes la plantilla de video, entonces sí puedes pasar a activar la insignia de fan destacado. Se hace de forma sencilla. Te vas al menú de configuraciones de Facebook, te va a aparecer una opción que se llama insignias de Facebook y haces clic sobre ella. Te va a aparecer una ventana con un interruptor donde tendrás que activar ese interruptor para que se activen las insignias de fan destacado. Una vez que la has logrado activar, el mismo sistema de Facebook se va a encargar de darle la insignia a quien el algoritmo considere que la merece. Es decir, tú no puedes asignar las insignias a quien quiera. De esto se va a encargar Facebook, ¿ok? Sin embargo, Facebook toma criterios muy importantes como la frecuencia con la que se te visita y otros factores más que también son de peso, ¿ok? Así que no te preocupes porque Facebook dejará la insignia en personas que realmente lo merecen. Ahora que ya lo sabes, te pedimos que nos apoyes con un like, que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima!